Veíamos que había errores en la cosmovisión del incrédulo. El primer error que nosotros percibimos era el error de los absolutos morales. El segundo error que nosotros percibimos de manera clara era cuando le platicábamos con el inconverso y le decíamos acerca de la uniformidad del universo. El tercer error tiene que ver con la parte lógica que vimos hace una semana. ¿Cómo se llama? Las leyes del pensamiento no, son las leyes de la lógica, y el día de hoy vamos a ver por último la parte que tiene que ver con la dignidad humana y la libertad. Estos temas no son comprensibles y no son justificables y tampoco explicables por el punto de vista que no teme a Dios. Y comenzamos, pueden buscar en su Biblia el Salmos 8, 4 y 5, que va a ser el versículo que va a guiar la plática del día de hoy. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué quiere decir esta parte en la Biblia, mis queridos hermanos? Está reflexionando el autor de Salmos y está preguntando, ¿por qué Dios pone en alto al ser humano? ¿Realmente te has puesto a pensar lo que es la dignidad del ser humano y el por qué nosotros somos importantes para Dios? Dice que lo hizo poco menor que ¿qué? Eso quiere decir que hay mucha autoridad. ¿Los ángeles tienen autoridad? A ver, vamos a ver sus conocimientos en angeología. ¿Cómo se administran los ángeles? ¿Cuál es su orden? ¿Todos son los mismos? ¿Todos tienen alas? ¿Todos tienen dos alas? Entonces, ¿cómo se organizan? A ver, explíquenme. No soy alguien que no conoce. ¿Qué tipo de ángel era Satanás? ¿Un qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Qué dice? Hay que saber mencionar es o querubín, que protector, decía, ¿no? De hecho, el nombre tal cual es querub, ¿no? Pero dicen que es de o querubín. Hay que separar esto de los seraf, que vienen siendo los serafines, ¿no? Hay que separar también de los ángeles, que nosotros comúnmente vemos como mensajeros. Y en la Biblia hay todo un orden, ¿no? Aparte habla de los entes que están en la presencia de Dios, que no los cataloga tal cual delante de ángeles, sino como seres vivientes. Entonces, cuando uno ve de manera clara que dentro de todo el reino de Dios los ángeles tienen cierto orden y estructura, y de repente Dios dice que el ser humano ha sido hecho poco menor que los ángeles, todos estos ángeles tienen capacidades impresionantes. En la parte de la Biblia vemos un ángel que tan solo él solo casi destruye a todo el pueblo de Israel, de tal manera que Dios mismo lo paró, porque ese ángel ya venía arrasando por castigo a un solo personaje de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos el poder que tienen los ángeles, estos ángeles, por ejemplo, que la palabra de Dios dice que vienen y que son enviados y todo, el hombre fue hecho un poco menor. Entonces, la importancia que tiene el ser humano no es la misma que tiene una piedra, no es la misma que tiene un gato, no es la misma que tiene un totol, o le llaman así a un pavo. No es lo mismo. El ser humano tiene una importancia mucho mayor que la Biblia se lo da. ¿Y por qué lo sabemos? Porque estamos estudiando la palabra. Lo voy a leer, lo tienen aquí. ¿Qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿En qué momento en la Biblia Dios visita al hombre? Cuando vino Jesucristo, vino de manera tal cual, Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero entonces el Salmo todavía no ha visto a Jesucristo caminar entre nosotros y lo está citando. Bueno, para esto hay figuras en el Nuevo Testamento que se llaman teofanías, ¿no? Que quiere decir que Jesucristo mismo se aparece. Una de ellas es, ¿se acuerdan de Josué cuando está a punto de tomar Jericó? ¿Quién se le apareció? Un ángel con una espada. ¿Y cómo se identificó este ángel? ¿El qué de los ejércitos? El príncipe de los ejércitos. Y le dio la estrategia de victoria a Josué. Quiero que ustedes vean que constantemente en la Biblia muchas veces hay ciertos autores que pueden decir que Dios mismo se apareció en distintas figuras, inclusive el mismo Jesucristo, en algunos tipos de interpretaciones. Otros mencionan que en el caso de Jacob, cuando pelea directamente con Dios y le toca la pierna y de tal manera queda cojo, es otra forma en la que también se aparece, previamente de su encuentro con Esaú. Entonces nada más tenemos que ver que una y otra vez el hombre ha sido visitado por Dios, está consciente de, en otro momento cuando visitan a Abraham y van a destruir Sodoma, también le hacen saber los planes de Dios a Abraham.
Entonces podemos ver que Dios no toma a la ligera al hombre, y menos a sus hijos y a los que cuida, sino que son de suma importancia, una importancia que aquí en el Salmo lo plasma el salmista y le dice: le has hecho poco menor de los ángeles y le coronaste de gloria y honra. ¿El hombre puede tener gloria y puede tener honra? Sí, sí puede. Dios lo ha diseñado de esta forma, no la misma gloria y no la misma honra que tiene Dios Padre, pero al nivel del hombre le ha dado esta posibilidad. Es decir, Dios en su infinita sabiduría, el hombre tiene un lugar específico y no hemos sabido ocupar este tipo de posicionamiento que Dios nos ha dado, y mucho menos defenderlo, mis queridos hermanos. Ayer platicaba que en Argentina se acaba de aprobar el aborto generalizado. Esta ley de aborto es considerar a los niños que están siendo apenas procreación o células en el vientre de su madre como gente no digna de vivir. Decidimos por ellos y decidimos en Argentina, la mayoría votó 127 contra 124, votaron porque fuera legalizado el aborto. ¿Qué es el aborto? Un nombre técnico para decir que se acaba con la vida de algo que se acaba de unir, que es un óvulo y un espermatozoide. Continuamos, hermanos. Hemos recorrido un tramo largo, habiendo aprendido acerca de la idea fundamental de la garantía bíblica para el método correcto apologético. La imposibilidad de la neutralidad, esto ya lo vimos y nos aventamos casi como 2 o 3 clases en donde vemos que cuando tú entres en una plática con alguien no existe la neutralidad. Cuando te digan, deja tus argumentos bíblicos de lado, vamos a hablar desde la ciencia, vamos a hablar sin que Dios y la Biblia sean argumentos, eso no existe. Estas personas jamás han dejado su postura, ellos siguen diciendo que no existe un Dios y te dicen que se los compruebes. El método que la mayoría de los métodos apologéticos enseñan es sí, no hablemos de la Biblia y tratemos de explicar a través de la creación o de nuestra propia lógica que Dios es real. Es posible llevar ese tipo de plática, pero no es el correcto, porque no estamos siendo fieles a Dios. Acuérdense que esto lo vimos precisamente en la imposibilidad de la neutralidad del pensamiento. Que la Constitución, que en la escuela, que en las cuestiones públicas te digan que hay que ser neutral, que por ejemplo los líderes religiosos no pueden participar en política, eso no es neutral. Obviamente hay un pensamiento que ha quitado a la fe y la fe cristiana de ciertas esferas dentro de la sociedad. Y como cristianos, cuando tú hablas con ellos, tienes que entender que o es Cristo o es no Cristo. No existe otra forma de poder llevar a cabo las cosas. Cualquier término que te digan de un punto medio entre el cristianismo y el no cristianismo es un engaño. Y si tú cedes frente a esto, es muy posible que en la defensa de la fe seas derrotado y te den un buen baile, porque no puedes agarrar el arma que es la espada para poder justificar la creencia de Dios. Entonces lo primero que aprendimos es: no soltamos la fe ni la palabra de Dios, porque la palabra de Dios por sí misma es real y no necesita justificarse. 2. Vimos el significado, la importancia, los elementos básicos y la universalidad de las cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Es un conjunto de presuposiciones no comprobadas. ¿Toda la gente tiene una cosmovisión? Sí, pero la única cosmovisión que explica la realidad y tiene lógica es la cristiana. Las demás son imposibles de sostenerse, como en estos 4 puntos que estamos viendo. Diferentes cosmovisiones alternativas sostenidas por el hombre. Cuando entendemos lo que es una cosmovisión y lo importante que es comprender, para entender cuáles son las cosmovisiones de otras personas, tuvimos que explicar y ver varias cosmovisiones. Díganme alguna que ustedes se acuerden. El hinduismo, ¿qué otra? Socialismo, marxismo, ¿qué otra? Monismo. Todas estas cosmovisiones sirven para que el incrédulo crea mentiras y viva arraigado en ciertas ideas que el incrédulo piensa que le explican la realidad, pero que realmente son una maraña de confusiones en la cual, si tú presionas en un encuentro apologético, no van a poder sostener la mentira en la cual están viviendo. ¿Quiere decir que por esto tenemos que ser groseros, burlones, agresivos ante la gente? No, la palabra de Dios dice que todo debe de ser con mansedumbre, templanza y en amor. Pero también nos dice que tenemos que corregir al necio para que no se crea sabio en su propia necedad. Continuamos. Diferentes cosmovisiones alternativas sostenidas por el hombre, y luego vimos lo que era la metafísica, vimos lo que era la epistemología, vimos lo que era la ética y algunos problemas básicos paralizando la cosmovisión del incrédulo. Entonces, cuando te topas con alguien, tú primero oras por este tipo de encuentro. No tienes miedo de poder decirle que la palabra de Dios es verdad. Tú tienes que entender mediante preguntas qué es lo que cree, en qué crees tú, y cuando te digan qué cree, tú automáticamente ves la cosmovisión que tiene, y luego das el encuentro apologético demostrando la inconsistencia en sus puntos de vista.
y lo invitas a que vea que la única posición correcta es la palabra de Dios. Si la persona se cierra, se niega o no quiere entender, eso ya no te corresponde a ti, obra de quién es. Pero ustedes como jóvenes son llamados a defender el evangelio, no peleándose, no teniendo que estar siendo agresivos, sino sencillamente recurriendo a la razón y a tener que conocer la palabra de Dios para poder explicar. Es un muy bonito ministerio, y ahora que ya llevan 12 capítulos del libro que hemos seguido y que ya lo han analizado, pues ya tienen suficientes bases para, si quieren seguirlo leyendo adelante para reforzar, si quieren escuchar los audios, si quieren ver los videos, si quieren tener el material, con mucho gusto se los hacemos llegar. El punto es que ahora ustedes ya aprendieron a manejar la espada con unas nuevas técnicas, ahora vayan y entrenen a otros para que hagan lo mismo y cumplamos con lo que Dios nos ha mandado en Miahuatlán, en Oaxaca, México y hasta el último de la tierra. Si alguien habla otros idiomas, en otros idiomas, y háganle llegar estas cosas a las personas para que tengan herramientas para ver que su fe es real y que no necesitan esconderse o no necesitan únicamente pensar que es algo que no entienden. Tienen que entenderlo, tienen que vivirlo y tienen que compartirlo. Primera pregunta del capítulo 12. ¿Qué significa la frase autoconscientes epistemológicamente? ¿Por qué es importante como una herramienta apologética? Respuesta. Alguien que es autoconsciente epistemológicamente enfrenta la vida en una forma que concuerda completamente con su teoría del conocimiento. Es decir, cuando tú hablas con alguien que se dice que es socialista, pero que cree en Dios, ¿es congruente epistemológicamente? No, porque alguien que es socialista, materialista, marxista, no creen que Dios existe, creen que el comienzo de todo es la realidad material, no la realidad no material donde se encuentra Dios. ¿Y qué termina pasando? Bueno, cuando alguien asume esta postura, es mentiroso con uno mismo. ¿Por qué? Porque quiero defender el socialismo, pero a la vez quiero creer en Dios. Hay incongruencia. Un cristiano no tiene este problema. Un cristiano es congruente con que la palabra de Dios es aplicable a todos los campos de la vida y así vivimos. Si creemos las cosas no es porque a nosotros nos guste, es porque la Biblia lo dice y nos damos cuenta que la Biblia no tiene error, sino que la Biblia es perfecta y nos sirve de luz para no tener errores en nuestro andar diario. ¿Lo crees? Si lo crees, entonces, ¿por qué de repente la Biblia sí es correcta en algunas cosas, pero en otras cosas no tomas en cuenta la Biblia? Por ejemplo, es muy común que los jóvenes cristianos, yo creo que Dios es mi Señor, es amoroso, pero voy a andar con un inconverso. Yo creo en esto, pero no tiene de malo que me tome algunas cervezas. Yo creo en esto, pero no tiene nada de malo que diga malas palabras. Yo creo en esto, pero no tiene nada de malo que robe un poco. No tiene nada de malo que mienta. No tiene nada de malo que haga esto. No tiene nada de malo que me tatúe, que venga. Es más, le voy a tatuar un versículo bíblico. O sea, esta inconsistencia, mis queridos hermanos, que sufren la mayoría de los que se dicen creyentes, es porque hay una incongruencia, no son autoconscientes epistemológicamente del universo y la cosmovisión cristiana. Si te pasa algo así en donde tú tengas una duda, estás entonces dejando de ser autoconsciente epistemológicamente de tu verdad y de tu conocimiento. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque no leemos, porque no nos acercamos, porque no preguntamos, porque no sacamos esas dudas a la luz de las Escrituras. Quiero que sepan, no es a la luz del hermano, de lo que piensa el otro hermano, también el que tiene más grados de estudio, el que lleva más tiempo en la iglesia, porque el que alguien lleve más tiempo en la iglesia no garantiza que te hable con la palabra de Dios. La máxima autoridad del creyente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, tristemente, mis hermanos, se está malinterpretando. Ayer platicábamos claramente que los Estados Unidos, para poder imponer sus nuevas normas de separar familias, niños de padres a través de la migración, acaban de decir que la misma Biblia dice que si violan la ley tienen el gobierno el derecho de poder ejecutar estas leyes, que Dios respalda la ley del hombre. Y se cita en Romanos 13, donde dice que todo el mundo debe de respetar a sus autoridades. Mis hermanos, si creemos esto como nos acaba de plantear gente atea que anda destruyendo las naciones y haciendo esto, vamos a pensar que cualquier líder político es alguien que puede poner su norma. Pero si tú conoces la Biblia, te vas a acordar que en algún momento el faraón, que era el líder político del antiguo Egipto, mandó a matar a todos los niños porque era un peligro Israel para ellos. Mandó a que el aborto fuera legal y le pidió inclusive a las mismas médicos, o es más, a las parteras, que desaparecieran a todos los niños hebreos para que no se multiplicasen los hebreos.
Pero las parteras, dice la palabra de Dios, eran temerosas de Dios y desobedecieron las instrucciones de Faraón y permitieron que ellos nacieran. Y presentándose delante de Faraón, les dijo el Faraón: ¿por qué hicieron esto? Y ellas le dijeron: porque las mujeres hebreas son de caderas muy anchas y cuando llegamos ya dio a luz. Hermanos, si esto no te queda claro, que cuando el gobierno dice cosas contrarias a la palabra de Dios, tu deber civil, es decir, algunos teólogos dicen el deber del magistrado menor, es ir en contra de lo que marca la autoridad estatal y obedecer la autoridad superior. Los apóstoles decían: es menester servir a Dios antes que a los hombres, cuando les decían que se callasen de predicar el evangelio. Estamos bien claros, o sea, ¿a qué reino obedecemos? Pero si te sacan la Biblia y te la aplican, es tu propia ignorancia y la falta de conocimiento de las Escrituras la que vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Entonces ese es un llamado a toda la iglesia, que nosotros tenemos claramente que conocer las Escrituras y ver cómo también Daniel y sus amigos en algunos momentos se opusieron a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, en sus deseos de grandeza y al tener el poder absoluto, casi una tiranía en toda Babilonia, pidió que la gente se postrase ante la imagen que en su propio ego él había construido. Pero estas personas que conocían quién era Dios dijeron: lo que tú estás diciendo está mal. Ellos ya habían decidido en su corazón no contaminarse, conocían las Escrituras y vivían para la gloria de Dios. Una decisión personal, y eso era en todas las áreas de su vida. De tal manera que cuando otra vez les digo: si no lo hacen los voy a aventar al horno de fuego, les tocó los tambores y claramente estas personas dijeron: quiero que sepas que nuestro Dios tiene capacidad de quitarnos de tu mano, oh rey, y si no quiere pereceremos, ¿no? Pero no haremos lo que tú estás diciendo. ¿Eres congruente epistemológicamente? O si ahorita el presidente te dijera: todo aquel que cree en el cristianismo va a ser sacrificado en la plaza pública, degollado, hecho cachitos, y su cuerpo va a ser comida para los perros. Ah, no, sí, yo como gran presidente, ¿no? Usted siempre pensé que estaba en lo correcto. Filtramos a toda la iglesia, ¿cuántos no cambiarían y dirían eso, no? Dicen que hubo un caso una vez en América Latina donde entró un grupo guerrillero a una iglesia y dijeron: vamos a matar a todos aquellos que tengan la convicción de que Jesucristo es su Señor. Y dicen que el pastor, alguien viejito, y su esposa y unos cuantos ancianitos fueron los únicos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros estamos preparados, creemos que nuestro Señor es. Pero que todos los demás se fueron a la pared y dijeron: no, yo no estoy seguro, yo quiero vivir. Y entonces, ¿qué fue lo que mandó este líder que entró a esta iglesia? Que mataran a todos aquellos que se habían puesto de cobardes, se habían negado el nombre de Dios. Y le dijo al pastor: yo crecí en una iglesia cristiana donde decía que Dios era verdad, y crecí con mucha gente como la que tú tenías. Entonces esta gente sencillamente no era autoconsciente epistemológicamente ni congruente con lo que decía creer ante la adversidad. Oh, mis hermanos, lo que sí te voy a decir es: Dios te va a mandar pruebas y pruebas y pruebas para probar si realmente tu corazón estás del lado que dices creer. Y el enemigo te va a poner placeres, cualquier cosa que tú quieras, el mundial, el éxito, el dinero, las mujeres, la diversión, para hacerte separarte del principio básico que es tu congruencia epistemológica. Qué fuerte, ¿no? Pero es real, mis hermanos, es la lucha que ya están viviendo ustedes. Entonces, tu comportamiento y tu razonamiento deben de ser perfectamente consistentes con tus compromisos básicos acerca del mundo y del conocimiento. Si tú no tienes un compromiso con Dios, cuando vengan las pruebas o las presiones o los escenarios contrarios, vas a ceder porque no eres congruente, tienes lagunas, no crees en la Biblia en su totalidad, crees en las partes que te gusta, te conviene y te beneficia, pero en aquellas que son el trago amargo, la parte dura, quieres salir corriendo y decir: no, yo no pertenezco a esto, no sé qué hago aquí. Como estos hermanos que les digo que pasó en la congregación. La cosmovisión naturalista no puede explicar la libertad. ¿Por qué? ¿Qué es la cosmovisión naturalista? El naturalista dice que todo el pensamiento es tan solo la respuesta electroquímica de la materia gris. Es decir, lo que tú piensas no es otra cosa más que todas las sinapsis que se dan en tu cerebro, que son producto a través de alteraciones químicas que tienes. Tus emociones, sentimientos y pasiones es química. Y dice que esto es lo que pasa, y estas respuestas están determinadas por nuestro medio ambiente. Esto ya lo vimos también con Skinner y con toda la teoría del conductismo, donde las personas psicológicamente creen que no son responsables, sino que sencillamente se dan ciertos encuentros químicos en su cuerpo, que es lo que hace que tomemos decisiones.
Si esta postura fuese verdad, entonces el defensor del enfoque naturalista solo está diciendo que afirma que el naturalismo porque la naturaleza ha determinado que lo haga. Es decir, yo hago las cosas no porque soy alguien que realmente tengo autoconciencia, sino porque mi cuerpo, mi mente y la sinapsis que hacen mis neuronas y todo lo químico que tengo en mi cuerpo me ha orillado a hacer esto. No soy responsable de haber acribillado a cuchillazos a una persona, de haber abusado de alguien, de haber crucificado a alguien. No, lo hicieron mis nociones químicas del universo azaroso. ¿Se dan cuenta lo irracional que es alguien piense así? Continuamos. El naturalismo contradice la libertad y de paso también la dignidad. Él no tiene razón para declarar que el naturalismo sea verdad, simplemente está siendo forzado a decir eso. Es decir, yo no puedo decir que el naturalismo es la verdad, son los químicos que tengo adelante de mi cuerpo lo que me hacen decir eso. Me quito la responsabilidad. 2. Define el concepto de dignidad en relación a dignidad humana. ¿Cómo es importante para nuestro diario vivir? ¿Para nuestras vidas sociales? Respuesta. La dignidad humana se ocupa de nociones de valor ético, de respeto personal y de valor inherente en la vida humana. Pregunta. ¿Tú crees que la vida humana tiene dignidad? ¿Vale la vida humana por sí misma? ¿No vale? ¿Sí vale? ¿Qué piensas? ¿Un ser humano vale o no vale? Cuando decimos, eres una basura, ¿la basura vale para algo? ¿Qué le estamos haciendo a la dignidad de la otra persona cuando le decimos que es una basura? Cuando le decimos que es un animal, le estamos quitando la dignidad humana. ¿Quién le dio la dignidad al hombre? Continuamos. La pregunta de la dignidad humana es de un significado práctico enorme, tanto para nuestras vidas mundanas como para nuestras cosmovisiones teóricas. No solo impacta nuestras actitudes diarias y nuestra interacción con otros, sino que sirve como el fundamento mismo de los derechos y de una sociedad estable. Los derechos de la sociedad se basan en la dignidad del ser humano. Si alguien te hace algo, tienes derecho a quejarte porque tienes cierta dignidad. Si no tuvieses esa dignidad y ese derecho, nadie vería por ti. Continuamos. 3. ¿Cuáles son las dos ilustraciones de la dignidad humana presentadas? Explica el uso de esta apologética. Acuérdate, cuando alguien te diga el ser humano no tiene dignidad, entonces tú tienes dos herramientas para recordarle. Entonces, ¿cómo es posible que esto pasó? Primero, los funerales para los muertos. En todas partes de la historia y del mundo se le guarda respeto, luto y memoria con distintos ritos, con distintas creencias, con distintas acciones a las personas que acaban de fallecer. En Egipto, en el antiguo Mesoamérica, en China, en Europa, en África, en todos lados uno puede encontrar claramente restos de personas que habían hecho ceremonias y que habían llevado a cabo funerales cuando alguien moría. Y mientras más alto rango tenía y más honor tenía, más dignidad tenía esa persona. ¿Cómo explica eso el inconverso? ¿De dónde provino la dignidad humana si somos un grupo nada más de impulsos electromagnéticos y de emociones químicas que producen nuestras emociones? ¿Cómo es posible que todos los seres humanos hayan seguido el patrón de los funerales, ¿no? Otro ejemplo, los tribunales de justicia para defender los derechos. Pregúntale al inconverso, si somos todos iguales y un error cósmico, entonces, ¿por qué no existen tribunales de perros? ¿Por qué no existen tribunales de tomates? ¿Por qué no existen? ¿Dónde ve usted que se defienda la dignidad de los tomates y la dignidad de... Quiero entender esto, de los orangutanes, ¿por qué no tienen entre ellos un tribunal? Los vas a dejar con el primer shock, ¿no? Y el quiebre de cadera, ya que está de moda el mundial, ¿no? Ahí, ya 4-0 vamos ganando, ¿no? Ya el pobre enemigo ya no sabe por dónde ver, ¿no? Los animales no tienen nada en sus actividades que expresen alguna noción de dignidad. ¿O tú has visto algún animal que tenga dignidad y decir, ay, como vomité eso no me lo voy a volver a comer? O al contrario, la Biblia acierta cuando dice, como el perro vuelve a su vómito, así que, como el perro vuelve a su vómito, ¿qué tiene de dignidad que el perro vomite y luego diga, ¡oh, qué delicioso! ¿Qué otra cosa no digna hacen los animales? El cerdo, que era considerado un animal no puro por parte de los judíos, porque el animal donde defecaba, dormía y hacía todas sus necesidades y luego inclusive comía ahí mismo. Y luego nosotros, pero qué rico el cochinito.
Eran impuros porque tenían muchos problemas dentro. Otro problema que tiene el cerdo, independientemente de que lo comamos o no, es que no suda las toxinas. El cerdo, igual que tú, cuando tú haces ejercicio sudas todo y van las toxinas para afuera. Para ellos se queda en su capa de grasita tan rica que sabe cuando te estás comiendo ahí el jamoncito, el chicharrón. Por eso no se recomienda también comer cerdo. Bueno, entonces, regresamos, ¿no? Los animales no tienen ninguna actividad donde expresen alguna noción de dignidad. De hecho, esta película que fue preámbulo para cambiar la sociedad de ustedes, que se llama El planeta de los simios, toca el mismo tema. Hay un simio que no tiene dignidad tal cual, es un animal nada más, pero de repente empieza a hablar y se empieza a comportar como animal, y entre ellos ya tienen una noción de justicia. Un animal de repente se convierte y tiene la mentalidad del hombre. Y en eso se llevaron ya como 6, 5 películas, ¿no? Desconozco cuántas van, ¿no?, del planeta de los simios, pero esa es la mentalidad que fueron introduciendo en la juventud para hacerles creer que el ser humano no es el único que tiene dignidad, sino también los animales, ¿no? Continuamos. O de estándares de lo que es correcto o incorrecto. ¿Has visto algún animal que diga, esto es correcto o esto es incorrecto antes de hacer las cosas? A un perro que diga, ¿será correcto morderle a Obed la rodilla antes de...? O sencillamente el perro va y ataca. Pero cuando el hombre hace lo mismo con un animal, lo quiere meter a la cárcel. Pero un burro te puede patear, un burro puede hacer 20,000 cosas. ¿Tú crees que el burro está pensando, ¿es algo bueno o algo malo? ¿Tú crees que un león va a decir, ay, me como a este cristiano o no me como a este cristiano? Bueno, quiero que sepas lo aberrante que ya van los derechos en este país, que ya le quieren dar naturaleza jurídica, derechos a los animales y a los árboles. Si a este paso le van a dar derecho a las rocas, derecho a cualquier cosa, menos al ser humano. ¿De dónde parte que otras personas tienen derechos y que tienen que ser respetados? Del concepto de dignidad. Pero qué curioso que le estamos dando derechos a cosas que no son humanas, y a los fetos y a los embriones les quitamos sus derechos y su dignidad y los matamos. A los viejitos los eliminamos en el lecho de muerte. Y empezamos a tomar una serie de decisiones donde la dignidad del ser humano es borrada completamente. Vean qué loco está pasando. Yo lo digo, es una sociedad completamente luciferana la que se está despertando. Conceptos anticristianos. Dios nos dio la dignidad, el mundo le está quitando la dignidad al ser humano y está alzando más la creación que el mismo ser humano. Como resultado del pecado de muchos seres humanos. Dios ha permitido esto. ¿Qué tiempos, no? Bueno, entonces vemos, los funerales y los tribunales de justicia exhiben nuestra noción de dignidad humana. Y en todas las culturas hay esto. Chéquense un ejemplo nada más. No, pero es que los leones tienen dignidad. A ver, vamos a ver qué hacen los leones con sus muertos, ¿no? Los leones se les conocen por olfatear a sus parientes muertos y después comérselos. ¿Creen que el león piensa que está bien o está mal en comerse a su hermano, a su tío o a su primo? Ya murió, tengo hambre, con permoa. No hay en los animales el sentido de dignidad. ¿Tú te comerías a alguien cercano tuyo muerto? Si lo harías, pues te invito a que pases con un psicólogo y que vayas a ver, o con alguien, porque no es lo normal. No nos comemos unos a otros. Eso se llama canibalismo, es un trastorno mental. Aunque déjame decirte que tristemente en ritos ocultos o satánicos la gente hace este tipo de pactos y cuestiones aberrantes, ¿no? Donde Dios nos pide precisamente que, si Dios te dice no comas sangre, pues ahí va, ¿no? Estos grupos ocultistas comen sangre. Si te dicen no hagas eso, no, pero yo no hago eso. Pero oiga, hermano, los jóvenes vamos a ir a ver la nueva película de Drácula, que es buenísima. Ya nos chutamos las 5 de Crepúsculo y ahora vamos con esto, y además vimos la del Transilvania, no sé cómo se llama. Oye, ¿de qué tratan? Hay unos vampiros. ¿Y qué hacen los vampiros? No, pues comen sangre. Vámonos. O sea, no das tu diezmo, pero bien que se va tu dinero para películas que enseñan a comer sangre cuando la palabra de Dios dice que no hay que hacer eso. ¿Se dan cuenta? Somos congruentes epistemológicamente. Le queremos evangelizar viendo la película de Drácula juntos. ¡Ay, qué bueno! Ya se alimentó bien. ¿Qué nos pasa, mis queridos jóvenes? Hemos sido muy influenciados por la televisión. Hemos caído en las trampas por no conocer la palabra de Dios y aprender a discernir en qué momento el enemigo quiere meter gol en nuestras mentes, familias y cuestiones. Sigue.
El respeto por los muertos, como es evidenciado en los funerales y las conmemoraciones, es una experiencia distintiva humana que carece de cualquier correspondencia con las actividades humanas. ¿Ves a la gente cargando el ataúd de las personas, haciendo caravanas al panteón? Obviamente porque le tienen un cariño y piensan que de cierta manera están cumpliendo con la dignidad que representaba esa persona que acaba de fallecer. Dos animalitos, pues murió alguien, pues los comemos. Siguiente pregunta. ¿Por qué no podemos descubrir ningún comportamiento primitivo en la respuesta animal a la muerte que haya evolucionado en nuestras ceremonias más avanzadas? Hazle la pregunta, ¿por qué los patos, por qué los conejos no tienen un funeral si ya pasaron tantos años? ¿Por qué el changuito? Digo, si todos somos dignos, si todos somos iguales, ¿por qué no vemos eso en la naturaleza? Siguiente pregunta, ¿por qué los humanos han expresado universalmente la dignidad de la vida de esta forma? ¿Por qué tanto ateos como no ateos expresan este sentimiento de dignidad en los tribunales o en los funerales? Pregúntaselo a la persona esta que es incrédula y vas a ver cómo no tiene una explicación, porque volvemos al principio apologético. La única cosmovisión que puede explicar estas cosas es la cristiana. Es imposible que las demás personas puedan explicar esto. Entonces, en el tema de la dignidad humana y la libertad, tú tienes que ser muy claro en decir que la cosmovisión del incrédulo no puede explicar qué es lo que pasa. Puede aceptar que pasa, mas no le puede dar un sentido explicativo, porque no puede explicar esto sin el sentido de Dios y la palabra. Dice, los funerales no son ejemplos del hombre siendo un animal superior, con una inteligencia avanzada. No, porque te van a decir, es que somos un animal superior. No, a ver, espérate. ¿Estamos de acuerdo que el ser humano es un animal superior? No es animal, es un ente creado a la imagen de Dios, que es distinto en todo el concepto de la creación. Como el desarrollo de nuestro cálculo. ¿Alguien ha estudiado cálculo aquí? ¿A poco han visto algún perrito, algún delfín que dicen que es muy inteligente haciendo cálculo? Claro que no. Para el cálculo necesita ciertas habilidades mentales superiores y conocimiento matemático específico. No decimos que los animales no hagan conexiones o que no haya cierto grado de inteligencia, pero jamás hemos visto a los animalitos haciendo cálculo, escribiendo, rayando los que tienen mano y pudiendo hacer aseveraciones tal cual. Continuamos. Tampoco vemos que construyan aviones, ¿verdad? Sí construyen presas, pero un avión requiere un conocimiento superior para poder volar. Y los animales que vuelan no construyen sus alas, obviamente ya vienen integradas. Producción de literatura escrita. ¿Cuántos animales tienen libros, novelas y cuestiones que hayan escrito que reflejen su inteligencia en poder narrar algo y aprender? Composición de música. Aunque los animalitos hacen cierto ruido, no hacen la música y no la componen como lo hace la mente y el ser humano. Y otras actividades intelectuales. O alguien decía, ¿qué animal hace fuego? Díganme qué animal puede hacer fuego. De hecho, si a ustedes les gusta a Walt Disney, que sé que son bien fanáticos porque ya me dijeron por ahí, hay una película que se llama El libro de la selva y tienen ahí a un tigre y el tigre no me acuerdo cómo se llama, ustedes sabrán cómo se llama el tigre. Mowgli, que es el humano, termina venciendo al tigre porque tiene acceso al fuego y el fuego le da miedo al animal. Entonces el ser humano en sus lugares donde vive pone fuego de tal manera que los animales no entran. El fuego es un conocimiento superior y el manejo del mismo. ¿De dónde vino toda esta capacidad de poder hacer esto? Yo no he visto a ningún pato, a ningún gato que pueda hacer una bomba atómica. Continuamos. Tampoco podemos afirmar que los funerales tengan cualquier beneficio de supervivencia para las especies. Darwin diría, es que el ser humano es ventajoso y por eso sobrevive. Supuestamente el famoso Homo sapiens, como puntos de vista evolutivo de los instintos animales, desarrolló los funerales. No es cierto, mi hermano. No tenemos ningún beneficio de supervivencia al desarrollar funerales. El funeral se señala como nuestro sentido de dignidad y reconocimiento de valores personales que son completamente carentes en los animales. La acción de por qué la humanidad ha hecho funerales es porque le da un sentido y un valor a la dignidad humana de la persona que falleció. Explícame de dónde proviene eso, dile a los incrédulos con los cuales crean que su cosmovisión es la correcta. El no creyente no puede explicar la dignidad humana.
Si no existe Dios a cuya imagen fuimos creados, ¿por qué tenemos un sentido de dignidad humana? A ver, tú eres un no creyente, sí. Tú dices que no existe Dios, ok. ¿De dónde proviene el sentido de dignidad humana? Bueno, ya vete, piénsale, duerme y mañana platicamos, porque no vas a encontrar respuesta. Otra pregunta, ¿por qué hemos desarrollado prácticas sociales enfatizando nuestro valor inherente? ¿Por qué hemos permitido que haya tribunales si no valemos nada? Porque somos un conjunto de sinapsis nada más. Somos polvo cósmico, bajo lo que dicen los grandes científicos. Siguiente pregunta, ¿por qué le hemos establecido rituales que lo confirman o códigos legales que lo defienden? Había el código de Hammurabi, están nuestras constituciones, está también rituales para poder enterrar a alguien. ¿Por qué? Si tú me dices que no hay dignidad humana, estas cosas existen. ¿Qué explica la dignidad humana? 4. A pesar de que la mayoría de los estadounidenses aceptan la noción de la dignidad humana, no toda la gente lo hace. Haz una lista de algunos ejemplos de repudio generalizado de la dignidad humana. Quiero que sepas que a lo largo de la historia se han levantado personas que dicen que la dignidad humana no existe. Y por lo tanto, los nazis en 1939 negaron la dignidad de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos señalaron a los judíos no como seres humanos, como gente inferior que nada más comían glotones y tenían que también tener un estatus típico de animal, ¿no? Y ellos decían que había una superioridad en el hombre ario, alemán, el que tenía ojos de color frente al judío, que era un vividor, que era alguien que había empobrecido a Alemania y que merecía ser tratado mal. En los campos de concentración se les conocía con un apodo alemán que significaba los condenados. Y millones de gentes transitaban rumbo a su muerte y ningún alemán se apiadaba de estos seres humanos que iban a ser muertos por montones. Nadie. Participaban en quitarle su cabello, participaban en cortarle las uñas, no los alimentaban porque no merecían comer, no eran humanos, merecían ser tratados de una forma que no eran humanos. Los esclavos, mis queridos hermanos, en la historia de la raza negra sufrió una esclavitud tremenda, y mucho más la esclavitud musulmana, que le quita la dignidad a los negros. Los socialistas le quitaron la dignidad a todo aquel que no era socialista, sobre todo a los cristianos, porque su líder Marx decía que la religión era el opio de los pueblos, que era una droga. Entonces los metían a la cárcel, les quitaban cualquier tipo de sentido. El ser humano sin Dios y sin la dignidad empiezan a cometer atrocidades. En el año que estamos viviendo, 2018, en el día 15 de junio fue aprobado que los seres humanos que se conciben con la unión de un espermatozoide y de un óvulo no son humanos y tienen que morir. Y Dios dice en la palabra que nos va a ser responsables de todos estos asesinatos a nosotros, porque no peleamos por el inocente. Cuando se derrame sangre de inocente, yo la reclamaré de tus manos, dice Dios. Se está derramando por montones en las cámaras de muerte, que son las matrices de las mujeres. Sangre inocente que ni siquiera tiene nadie que pelee por su derecho a la vida. Y la palabra de Dios te dice a ti, no matarás, pero también tienes que ver que la sociedad no haga eso. Tienes que corregir. En cambio, empezó ya un movimiento con un famoso pañolete verde para unir a todas las feministas, que ahora es un movimiento que ya hemos explicado, para decir, dicen lo primero, es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Si yo me embarazo y no quiero tener ese bebé, quiero tener el derecho constitucional de poder terminar la vida de esa persona. Y entonces te empiezan a decir de manera clara, en las discusiones que hay, es mi cuerpo, yo decido, y salen los resultados. No, no es tu cuerpo. Si fuera tu cuerpo, tú morirías. Estás matando a otra persona. Estás tomando la decisión que alguien más muera, y eso es un asesinato. En el caso de Argentina, la ley argentina reconoce todos los derechos constitucionales que tiene una persona y un ciudadano desde el momento en que se une un espermatozoide y un óvulo, porque la genética te dice que cuando se une espermatozoide y un óvulo se forma un nuevo código de ADN, y ese nuevo código de ADN no es ni del papá ni de la mamá, es de un nuevo ser vivo, que con el transcurso del tiempo tiene todos los derechos y la potencialidad. Lo más efectivo de Satanás ha sido el sacrificio de estos niños a través de las leyes del Estado. Moloch, que era una deidad antigua y pagana, pedía el sacrificio de los niños. Había una imagen en los antiguos pueblos donde se alzaban las manos hacia el frente, había fuego hirviendo y aquí había un agujero. Y los reyes a veces tiraban a sus propios hijos, o la gente de gobierno los sacrificaban a este dios Moloch, que se escuchaba cómo se quemaban los niños y gritaban, y se cerraba esto, y eso era lo que les permitía seguir en pacto con estas deidades que eran los que controlaban, los Baales,
los señores de esa época, uno de ellos era Moloch, y Dios dijo: yo detesto que hagas esto, detesto que los adores, y detesto, en pocas palabras, en el siglo XVIII, que permitas que sigan ofreciendo niños y vidas a las manos de estas personas. Y el cristiano, en vez de salir y pelearse ahora sí y ser apologética, nos escondemos y no vemos nada, no pasa nada. ¿Por qué creen que tantas cosas están pasando? Porque tú y yo no estamos dando la batalla en donde necesitamos estar haciendo estas cosas. Las feministas dicen de manera clara, ponen una foto, dice: si tú dices que el óvulo es un ser humano, entonces yo digo que este huevo que está en la fotografía aquí estrellado es un pollo y que te lo estás comiendo. Por favor, no saben nada de biología básica. Un huevo es un óvulo no fecundado, es como si fuera nada más un óvulo que cae a sí mismo, pero no tiene contacto con el espermatozoide. Un pollo sale de conjuntar tanto el gen del gallo con el de la gallina, y ahora sí se hace algo nuevo. Pero este nivel de aberración es la batalla que tú encuentras en las redes sociales, la confusión mediática de lo que hay, y donde Dios te llama a ti a tener que reprender y no permitir que haya una cultura de muerte. Los cristianos somos pro vida, una cultura de vida. Satanás busca una cultura de muerte y ha metido varios goles en la sociedad. Tiene el culto a la muerte, tiene de manera clara la cuestión clara del aborto, tiene también el movimiento feminista, que las mujeres feministas quieren romper con el rol bíblico que Dios le ha dado a la mujer, llevando las consecuencias que tienen. Quieren romper con el rol del hombre, llevando también al homosexualismo. Quieren romper con todo. O sea, se está levantando una cultura que va a detestar y a perseguir al cristiano y a la palabra de Dios. Y prepárate para eso, porque ahorita es la batalla, no después. Me van a entender mucho los profesores, ¿no? Que los profesores dijeron: ya el gobierno cortó a los de CFE, a los de Pemex y Moles. Cuando vinieron ya también venían por la cabeza de los maestros. Los maestros que hicieron su propio movimiento para no perder, y lo que les ha costado con la reforma educativa de este país. Una vez que tú ves que empiezan a pasar las cosas y no frenas, cuando lo intentes hacer te vas a ver solo, porque la disidencia ya controló los puntos fuertes y los lugares altos. Y entonces vas a tener que vivir esclavizado y pagar el precio de lo que es el no defender los valores cristianos. Continuamos. Entonces, ejemplos básicos: los nazis, la esclavitud, el aborto, muchas cosas que podemos ver de fuera de la dignidad humana. ¿Qué tiene de dignidad el orgullo gay que muchos festejan este mes? Literalmente dicen, es el orgullo gay, pero los cristianos no dicen, no, el orgullo heterosexual. Jamás han dicho qué orgullo ser heterosexual. O sea, obviamente si hay un grupo que se está levantando y diciendo, es que hay un orgullo homosexual. En palabras bíblicas, sodomita era la conducta que se daba en el pueblo de Sodoma, y ellos dicen que es un orgullo hacer eso. O sea, el decir que es orgullo la sodomía, es decir que Dios está erróneo cuando dice de manera clara en la palabra de Dios en el Pentateuco que no te acostarás con hombre como con mujer, porque eso es abominación. Dios le llama abominación, el mundo le pone en este mes, y a los cuatro vientos grita que es orgullo, y la bandera del arco iris, que en la Biblia es el pacto de Dios con el hombre, que no lo va a volver a destruir a pesar de que llevó a todas las cosas negativas. Es la bandera que en la cara de Dios y de la iglesia le dice: mira nada más lo que creemos y llegamos para quedarnos, y a tus hijos los vamos a homosexualizar en la escuela. Y el cristiano: no me diga, pues no queda hacer nada. Sí hay que sujetarse a las autoridades, son puestas por Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Entienden la magnitud del problema? ¿Entienden que esto de los nazis y todo no llegó a la podredumbre de la noche a la mañana? Para que llegara Hitler pasó primero por muchos problemas intrínsecos, de tal manera que odiaba al ser humano, y después fue el instrumento diabólico para llevar a un país que votara por él de manera general, y una vez que votaran por él sacó a todo el país a la guerra, y murieron millones de alemanes y millones de personas en el mundo por las ideas de este tipo. Nadie lo frenó. Y cuando lo quisieron frenar, costó casi 100 millones de muertes que dejaron este mundo. Y todo porque él no consideraba la dignidad humana. Primero decía, no tienen dignidad los judíos, pero después dijo, tampoco los negritos. Y ¿saben qué? En la lista seguían los latinoamericanos. Para Hitler nosotros no éramos dignos porque no éramos de cierta altura, de cierto color de piel y de cierto ojo. De tal manera que si Hitler hubiera ganado Europa, no le hubiéramos ponido un freno, y tú y yo tal vez ni existiéramos ahorita.
A ese nivel Dios tuvo que intervenir y cambiar la historia conforme a sus planes, para que la mente maligna de este ser que no respetaba la dignidad del hombre fuera llevada ahí. Por más maldad que se levante, la maldad no está encima del poder de Dios. Eso tenemos que ver. Pero no quiere decir que tal vez muchos suframos como consecuencia de la pérdida de la dignidad del hombre. Da a conocer algunos ejemplos históricos del problema de exagerar la dignidad de la vida sin limitaciones de la cosmovisión cristiana. Bueno, tenemos el problema de cuando le quitan la dignidad. Hay otro problema, cuando dices todo tiene dignidad. Los animalitos tienen la dignidad igual que el hombre. Vean lo que pasa. Albert Schweitzer se rehusó a limpiar su hospital porque eso mataba la vida de las bacterias. O sea, el hospital tenía sangre todavía y estaba todo contaminado, abrían a alguien ahí para operar y entraban las bacterias y él no quería limpiar porque eso era atentar contra la dignidad de las bacterias. Chéquense nada más cómo la gente exacerba sin Dios el tema moral. Los jainistas hacían preparaciones para asegurarse de no matar accidentalmente a las moscas. Las moscas tienen que convivir. Dejen a todas las chinches que transmiten el chaga estar ahí abajo de su cama. Cuando Obama mató la mosca, todos dijeron, ¡oh! La dignidad de la mosca. A ver, volvamos al concepto bíblico. Dios aquí le da el control de la creación. Y no le pone todos los animales que están en el poder de su mano. Y el poder de su mano, ¿qué puede decir? Les puede dar buen uso o mal uso. Obviamente Dios le pide que le dé un buen uso porque lo pone como administrador de todo lo que es de Dios. Y hay administradores que hacen un mal uso y lastiman, y tenemos al matagatos, al mataperros, al matacaballos, lo que ustedes quieran en México. Dios les va a pedir cuentas por ese mal uso que hicimos también de la creación. Pero no quiere decir que el animal tiene una superdignidad, que nunca toques a un animal, como estas personas de India que no tocan a las vacas pueden subirte a su mesa, hacer del baño ahí mismo y tú sigues comiendo. ¿Por qué? Porque la vaca es sagrada. En la lógica de los que viven en la India, tú vas reencarnando y si tienes la de buenas te va a tocar reencarnar en la vaca y entonces las vacas no las tocan para nada, son sagradas. Hazme un favor, todos muriéndose de hambre de un buen filete de carne en la India y las vacas comiendo pasto y viéndote así. A eso llega la mentalidad y la cosmovisión de la gente cuando no tienen a Cristo en sus vidas. Por eso hay gente que dice, ya entendí, me levanto, yo quiero ir a las naciones y les necesito llevar la palabra de Dios para que esta aberración de entendimiento de la cosmovisión no siga pasando. ¿Qué vas a ir a las naciones si ni te levantas temprano para ir a la iglesia? Ni para venir a las conferencias. O sea, ya queremos estar yendo a las naciones, ¿no? Vean nada más, si esto fuera verdad, tú le puedes decir a un vegano, entonces tienen dignidad los animalitos. Entonces ser vegetariano no tiene sentido, mi querido. ¿Por qué? ¿Dónde queda la dignidad de las zanahorias y los tomates? Cada vez que te comes una zanahoria y un tomate, no hombre, le estás quitando ahí la dignidad a la zanahoria. Y no podríamos comer nada y no podríamos hacer nada porque todo tiene dignidad. ¿Se dan cuenta qué aberración, hermanos? ¿Por qué? Porque quitaron el conocimiento de Dios y pusieron su conocimiento humano. Y a estas tonterías y disparates nos llevan el mismo razonamiento humano. 6. ¿Cómo es que el materialismo destruye la noción de la dignidad humana? En la cosmovisión materialista tan solo somos paquetes de información genética. ¿Qué dignidad es inherente en una selección de hilos de ADN? La dignidad es un concepto metafísico inmaterial. Si tú hablas con alguien que es socialista y te va a decir es que no tiene dignidad el hombre, es la ley del más fuerte como Darwin. ¿Y por qué? Porque somos ADN hilos. Tú tienes que decirle, claro que no lo puedes entender porque tu cosmovisión es metafísico. Quien le da la dignidad al hombre es un aspecto divino. No viene nada más por las leyes y no viene nada más del mundo material. Porque muchos seres tienen ADN y porque muchas cosas tienen también cierta forma de identificación. 7. ¿Cuál es en sí el problema final que tiene la cosmovisión de los incrédulos al intentar afirmar la dignidad humana? Respuesta: ¿qué significado tiene la dignidad en un universo azaroso? Si todo es al azar, ¿por qué debe de haber dignidad? Si todo fue una explosión como ya vimos en el Big Bang, ¿qué le da la dignidad al ser humano?
Tanto la misma dignidad del ser humano es la misma de la piedra que tienes enfrente de tu casa que no merece ser movida y del cemento que ocupaste para poder construirla. Ambos tienen la misma capacidad de dignidad en un mundo azaroso. Continuamos. Nosotros debemos recordar que el azar no puede explicar la moralidad ni los universales, ya lo estudiamos. El azar destruye la posibilidad misma del significado y la relevancia, derribando juntamente la noción de la dignidad. Cuando tú veas en la sociedad que la gente dice que provenimos del azar, prepárate. El siguiente punto es que te van a esclavizar porque la libertad ya no va a ser un valor y te van a eliminar porque la vida y la dignidad humana ya no es un valor. Son termómetros en la sociedad, mis queridos hermanos. Cuando una sociedad ha perdido la dignidad humana, viene lo que se ha desencadenado en mucho tiempo. Y Satanás trabaja terriblemente para quitar este concepto. ¿Cómo lo inyecta en las escuelas públicas? Enseñando la evolución en vez de la creación. Cuando toda una gente piensa que la evolución tal vez es posible, a pesar de lo ilógico que es que de un pescado salga un ser humano pensante y que de una célula que no existe salga un pescado y que de la nada salga que un conejo, como les decía la vez pasada, un acto de magia, a pesar de lo ilógico que es eso, la mayoría de la gente en el mundo está empezando a considerar que la evolución es la forma en la que vivimos. Y si acepta la evolución, entonces adiós dignidad y adiós libertad. No hicimos nada cuando empezó esto en las escuelas. No hicimos nada cuando empezó en las películas. Ya cuando queremos hacer algo, ya los precios son más fuertes los que hay que pagar por andar peleando. Continuamos con el último punto, ¿no? 8. Explica en términos generales el caso cristiano para la dignidad humana. Respuesta, Salmos 8:5. ¿Quién lo quiere buscar, por favor? Ya lo leímos, ahí lo tienes. La Escritura en varias ocasiones establece la base firme de la dignidad humana, declarando que el hombre existe como la imagen del Dios eterno. El salmista declara que Dios hizo al hombre poco menor que ¿qué? ¿Y lo vistió de qué? Gloria y honra. Gloria y honra. ¿Quién le dio ese rol al ser humano? Y Dios mismo le dio ese rol a la hormiga, le dio ese rol a la abeja. ¿Se lo dio a quién? Y Satanás, teniendo en gran enojo contra el hombre, le quiso quitar esa honra que Dios le ha dado y lo ha querido subyugar desde entonces. ¿Y cómo lo logra? A través de un mundo en pecado que no conoce a Dios. ¿Cómo pierde control el enemigo cuando llega la luz? ¿Y cómo llega la luz? A través de ti y mí, que somos el canal que Dios ha destinado para hacer llegar la verdad a las personas. Si la iglesia no habla, entonces ¿quién lo va a hacer? Decían los pensadores, ¿no? Edmund Burke, un conservador del siglo XVIII, decía: para que el mal triunfe solamente se necesita que los hombres buenos no hagan nada, porque el mal va a seguir trabajando. Cuando los hombres buenos y los hombres cristianos aplican los principios de Dios primero a su vida, lo enseñan y lo mantienen en la sociedad, el mal no tiene cabida. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que el mal ya llegó a estos límites? En Latinoamérica está comenzando esta situación del pañuelo verde. ¿Cómo se llama? Argentina, ya van por Chile, por Uruguay, y va a venir así subiendo en cascada hasta que todo el continente en sus constituciones permita el aborto de manera generalizada. Otro mito del aborto es el mito del aborto seguro. Decía ayer un médico de manera clara, una doctora, decía: por más que tú estés en el Sheraton, por más que tú estés en unos hotel de lujo, te voy a explicar cómo es un aborto. Y saca una pequeña imagen, dice: aquí tienes un pequeño feto. El médico mete un aparato que es un bisturí y entonces empieza a tasajear al feto, de tal manera que lo destruye. El feto obviamente sube porque ve que no es algo tal cual, y entonces ahí es donde queda destrozado y lo saca. Pero si hace mal la operación, en una de esas tasajea la vena con la cual la madre le da y le transmite sangre al feto, ya no se puede cerrar y se desangra a la mujer. No existe el concepto de aborto seguro. Por más que tú vayas a una clínica donde alguien te pague el aborto, el Estado mismo, es muy posible que puedas morir. De tal manera que las tasas no bajan. Porque mucha gente dice: si legalizamos el aborto, como la gente de todas maneras aborta, entonces habría menos muertes. Mentira, el procedimiento es el mismo. Es sumamente riesgoso y no puedes garantizar que alguien no muera. Y entonces los cristianos dicen: yo vi un meme buenísimo y lo voy a compartir. Toma, aquí hay condones, úsalos para que no tengas que abortar. Un cristiano diciéndole a la gente que viva la promiscuidad, pero que se proteja.
¿Qué tipo de información es esa, hermanos? ¿Por qué estamos compartiendo esas cosas? Eso lo piensa un ateo, no temeroso de Dios, incircunciso, diría David, ¿no? Pero un hijo de Dios obviamente dice, debido a la irresponsabilidad del pueblo, estas son las consecuencias que vienen. Y tenemos responsabilidad de enseñar a nuestros jóvenes, de enseñar a nuestras iglesias, de enseñar a nuestras comunidades para que estas ideas se topen con pared y reboten. Pero curiosamente, a través del derecho humano y de la tergiversación de la ley jurídica, bueno, de los temas jurídicos, están introduciendo todo esto como derechos humanos globales, donde la gente tiene derecho a vivir su homosexualidad y tiene derecho a abortar y hacer con su cuerpo lo que le plazca. Así de fuerte está el tema, y se los decía, unos hermanos que comparten sus pensamientos decían, si a ti te gusta el aborto, no tengo problema con que te guste el aborto, pero abórtate a ti mismo y no nos los impongas como ley. Si a ti te gustan los vicios y te quieres destruir, destrúyete tú mismo, pero no ocupes al Estado y a las leyes para imponerlo en toda la sociedad. Bueno, lo que está pasando es que esta gente que se está autodestruyendo está obligando a la sociedad a que se autodestruya. Y el cristiano no hace nada, se queda callado, piensa que no está pasando nada, que eso no le va a pasar a él, hasta que alguien en su familia tiene que enfrentar la dureza de lo que es el león rapaz, como es Satanás y sus demonios. Demasiado tarde, ya generaron toda una estructura donde la mayoría de la gente va a ser llevada por muerta por millones. Dicen, la Segunda Guerra Mundial generó 100 millones de muertes. Bueno, el aborto, para que te vayas de espaldas, es incalculable la cantidad de muertes que ha habido. Tan solo desde 1970, cuando en Estados Unidos se aceptó el aborto de forma legal. Y dicen de manera clara algunas personas que saben que cuando viene el juicio de Dios según Romanos 1, lo primero que pasa es el cambio mental de la dignidad humana. Y cuando la dignidad humana se empieza a perder y ya los valores cristianos se fueron, luego viene como juicio de Dios la homosexualidad. Y cuando en una sociedad se legaliza la homosexualidad, 40 años para que la sociedad caiga rotundamente. Y te lo explican directamente con lugares como Grecia, como Roma, donde el homosexualismo ya era algo tan natural en sus costumbres, que luego vinieron y esos grandes imperios fracasaron y cayeron de manera tajante, se pudrieron desde adentro. Porque la palabra de Dios es clara, la iglesia triunfará y nada podrá en contra de la iglesia. Ahora déjame decirte algo nada más importante. En todo esto que es terrible, Dios siempre ha mantenido a un pueblo que es su remanente, siempre. Cuando Elías estaba enfrente del monte viendo lo de la caída del fuego del cielo, él pensaba que era el único que quedaba, que todos los demás habían doblado la rodilla ante los Baales poderosos de la época, porque había 400 profetas de Baal y él era el único que estaba predicando la verdad de Dios, y nadie se convertía, nadie llegaba a los cultos de oración, nadie llegaba a las conferencias, porque todo el mundo andaba adorando a los Baales de todo color, tipo y forma. Y entonces él le dice a Dios de manera clara, y entonces Dios le dice, 7,000 personas no han doblado su rodilla delante de Baal. Yo tengo un pueblo reservado, es decir, la maldad a mí no me toma por sorpresa. Yo me guardo y me quedo con los que yo quiero y elegí. Y ellos no practican este tipo de cosas. ¡Wow! Somos parte de ese remanente. Hemos sobrevivido en todo esto en medio de una sociedad tan maligna y perversa. No por nuestra inteligencia, mis hermanos. No por nuestra capacidad, sino por la pura gracia divina. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, porque así lo determinó. Pero a veces le andamos jugando a la doble bandera. Bueno, como que ya sé que soy de la parte del remanente, pues me voy a divertirme un rato por acá y hacer lo que quiera con mi vida. Pues yo digo que si eres del remanente no hagas eso. La palabra de Dios dice que mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Y también dice que hay unos cabritos metidos ahí con las ovejas, y dice que al final va a separar a los cabritos que se infiltraron, que pertenecían a otra cosa, de las ovejas. Entonces, si eres cabrito, pues no vas a entrar dentro de las ovejas, que les va a decir, Dios mío, entra. ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto? Bueno, los frutos, dice la palabra de Dios de manera clara. Dice que nos esforzamos por entrar a la puerta estrecha. Dice muchas cosas para que tú te identifiques si estás realmente viviendo un cristianismo real o nos engañamos y vivimos una religiosidad. ¿Qué es una religiosidad? Una serie de pasos que pensamos que por obras y por actitudes nos estamos ganando el cielo. Mientras que el que comprende que es por gracia sabe que nada de esto ha pasado, sino es porque Dios en su amor y misericordia nos ha atraído a Él, de tal manera que tenemos que tener mucho cuidado de no caer, porque
Igual en que son tentados toda la gente, nosotros también estamos en esa lucha. Continuamos, mis hermanos. 2. Nuestro valor está subrayado por el hecho de que el Hijo de Dios tomó sobre sí mismo la humanidad verdadera para poder redimirnos de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué tenemos un valor? Porque Dios mismo decide que su Hijo, entre ellos mismos se ponen de acuerdo, dé la vida por amor al hombre. No lo dio por el amor al insecto, no lo dio por el amor a la piedra, no lo dio por el amor al polvo cósmico, lo dio por amor por ti y por mí. No porque nosotros somos demasiado importantes, sino porque amándonos a nosotros nos generó un camino de regreso a Dios Padre. Ellos predispusieron esto para que ¿quién se llevara la honra y la gloria de tal hazaña? Dios mismo. Dicen cosas que ni oído yo, ni ojo vio, son las que tienen preparadas, ¿no?, para nosotros. Una de ellas era esto, nadie entendía qué era. Por último, 3. Nuestro Dios Santo aún nos proveyó en la Escritura un sistema de moralidad y de ley que establece protecciones especiales para el hombre, afirmando su dignidad. Si tú lees la ley bíblica le da ciertas instrucciones al sacerdote para que no se rompa la dignidad del ser humano. Y por último, por favor, Proverbios 22:1. La Biblia dice de manera clara que es un gran valor la reputación y el nombre, que se deben de preferir antes de qué. Y alguien dice, no hombre, mira, tú déjate usar en esto y te vas a llevar un buen de dinero, como los políticos. Tú pon tu nombre, desviamos unos 60 millones de dólares y te olvidas de ser pobre el resto de tu vida. Y entonces sale una noticia, pum, tal, Pedrito Fernández robó tanto dinero y tal, y ya tu nombre quemadísimo. Pero preferiste el oro. Cuando llegan contigo como cristiano y te hacen la misma propuesta, tú les dices, no. ¿He de yo pecar de tal manera a mi Dios como contestó José? Pero si dices, bueno, la mitad, ¿no? Bueno, mi Dios todo lo perdona. Y empezamos a torcer la Escritura. Cuídate, siempre trata de mantener esta pureza y esta dignidad, porque vale más que el oro, menciona la Biblia. Y entonces Dios valora todo esto, la honra. La Escritura en varias ocasiones establece la base firme de la dignidad humana, declarando que el hombre existe como la imagen del Dios eterno. Génesis 1, 26 y 27, Génesis 9, 6, Primera de Corintios 11, 7, Efesios 4, 24, Colosenses 3, 10, Santiago 3, 9, reflejan que el hombre tiene cierta dignidad por la imagen del Dios eterno. ¿Alguien quiere leer, por favor? Vamos a leer Génesis 1, 26 y 27. ¿Quién le dio la dignidad a su imagen para que señorease sobre los animales? Dios mismo. Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién hizo los géneros? Pero las feministas quieren vivir como hombres, los homosexuales quieren vivir como mujeres. Imagínense nada más. Y chéquense nada más la aberración a lo que estamos. Hay otra parte en la Biblia donde dice en la ley, no te vestirás con ropa de género contrario, de mujer. O sea, si eres hombre no te vestirás con ropa de mujer. ¿Y cómo le llamamos nosotros a ellos? Trans. La Biblia marca que es abominación delante de Dios. Y nosotros hasta si podemos, hacemos que la vestimenta del hombre se parezca más a la vestimenta de la mujer. Tengamos unos jeans súper apretados, skinny jeans suena bien para pecar, y que también la ropa esté toda justa. Y es más que si podemos le robamos a nuestra hermana o tía la ropa y nos las vestimos. Se toman fotos y las suben al Face. ¿Qué pasa en el pueblo de Dios? Ignorancia y falta de compromiso en vivir congruentemente nuestra fe. Oiga hermano, pero usted ¿qué? Tenemos que reconocerlo. Las raíces del mismo pueblo de Dios han sido infiltradas y han sido dominadas, porque algo más se ha sembrado en vez de que se siembre la palabra. Entonces el fracaso es monumental en todo el mundo de lo que Dios había diseñado para la iglesia. Continuamos con la siguiente, por favor, Génesis 9:6. Que derramar sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Cuál fue el delito del pecado de matar? Que el matar, el primer asesino, ¿quién es?
Caín. Entonces es donde viene esta parte, ¿no? ¿Por qué Caín fue tan maldito? Porque Caín fue en contra de la imagen de Dios al matar a un humano. O sea, si el humano fue diseñado a la imagen de Dios, tú mismo al matar a alguien estás yendo en contra de lo que Dios diseñó a su imagen. Híjole. Continuamos, ¿no? 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria de varón. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿quién le da toda esta santidad y esta honra y gloria? Dios mismo al hombre, ¿no? Fue diseñado para tener dignidad. ¿Quién le quita la dignidad al hombre? El enemigo y el hombre mismo con sus pecados. Quiero que se den cuenta, la sociedad está intentando quitarle la dignidad al hombre. Y un problema que viene con la dignidad es cuando tú le quitas la dignidad al ser humano y no vale nada, entonces matar no suena tan mal. Cuando decides matar a un bebé que no vale nada, cuando decides matar a un viejito que no vale nada, cuando decides matar a un judío que no vale nada, a un esclavo porque es negro que no vale nada, cuando decides también eliminar a la persona enferma porque no vale nada, ¿qué va a pasar cuando tú decidas eliminar a la mujer porque no vale nada, a los mexicanos porque no valen nada, al mundo porque no valemos nada? Continuamos, por favor, Colosenses 3:10. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y Santiago 3:9, por favor. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí viene un tema bien fuerte. No, hermano, yo no hago eso. Ay, ¿cómo le hablas a tu mayor enemigo? Si tú le dices cualquier ofensa, es que eres un perro, es que eres un gato, es que eres... Con tu propia boca los domingos vienes y dices, Dios, yo te amo y eres lo máximo, y vas y denigras la dignidad al que Dios le dio también dignidad. En México somos fuertísimos para ofender y le quitamos la dignidad a nuestro prójimo. Y no, esto no es un juego. La palabra de Dios dice que de toda palabra dicha daremos cuentas el día del juicio. Y cuando nosotros le hacemos un animal no tiene la misma dignidad que el hombre. Dios le dio la dignidad al hombre de tal manera que lo hizo a su imagen, le dio la capacidad de dominio sobre los animales. Somos más lentos que un tigre o que un jaguar y aún así podemos someter al jaguar. Pero esto no es porque somos muy buenos, es porque Dios nos dio esa capacidad sobre los animales. Si no pudiendo volar, podemos controlar también a las aves que vuelan. ¿Te has puesto a pensar esto? ¿De dónde proviene esto? La Biblia lo dice. Entonces concluimos con la última parte. El incrédulo tiene problemas para poder sostener de dónde proviene la dignidad del hombre. Si mantiene una postura materialista, es decir, que no existe nada fuera del mundo material. Si tiene una lógica naturalista, es decir, que provenimos nada más de que somos células y conexiones bioquímicas, y quitan a Dios, no hay razón para poder entender por qué el hombre tiene una dignidad. Y ellos mismos no pueden explicar por qué culturas practicaban funerales, por qué tenían tribunales, y de tal manera que su cosmovisión no puede sostener que el hombre es alguien digno. Mientras que el cristiano, con los versículos que estamos viendo y muchísimos más, nos damos cuenta que la dignidad nos es dada por Dios para sus propios propósitos, y que lo digno es santificado. O sea, en la corrupción en la que nos encontramos, Dios nos santifica, nos utiliza y nos vuelve a alguien más digno de lo que ya éramos nada más siendo seres humanos. Si no somos eso, somos solamente un pedazo de átomos sin sentido, que no podemos realmente diferenciar ni entre el bien ni entre el mal. Y necesitamos que Dios nos mande a un Jonás, como lo mandó en esa época. Y tal vez Jonás dice, ¿yo por qué quiero ir a México? ¿Por qué quiero ir al mundo? Si esos son tremendos, se matan entre ellos mismos, se comen a sí mismos. Bueno, gracias a Dios por el precio de algunos misioneros que llegaron y nos enseñaron, y Dios los ocupó para conocer a Dios, es que no estamos cometiendo las mismas aberraciones que nuestros antepasados hace 500 años. Los aztecas no tenían en dignidad al ser humano. Decían, aquí está tu dignidad, al Dios Sol te vamos a abrir el corazón a tus 25 años, lo vamos a ofrendar y nos los vamos a comer entre todos, para que haya lluvias. Ese era el nivel de dignidad que tenían las personas.
Las mujeres, ni hablamos, en la dignidad de lo que tenían en lo que era el antiguo imperio azteca y lo que eran los romanos, las mujeres no tenían ni derecho, ni voz, ni voto, y no eran más que utilizadas por las situaciones de lo que hay. Es más, en la antigua Roma, donde los abortos empezaron a practicarse, si el bebé nacía y era una mujer, el padre de familia, el pater familia, tenía derecho de matarla ahí mismo si no quería tener una mujer de hija, y se priorizaba el tema de los hombres. Ese tipo de sociedad ya vivió. El tipo de la sociedad homosexual ya estuvo también en Roma, ya estuvo también en Grecia, y todas esas sociedades fracasaron estrepitosamente. No nos espantemos de ver el decaimiento moral, porque esto ya ha estado mucho más profundo, pero Dios sigue avanzando, el cristianismo sigue estando en todo el mundo, y tal cual va a llevar a toda la gente al conocimiento de Jesucristo. Estamos en un periodo histórico muy interesante, y con esto quiero concluir la parte de apologética. De nada sirve conocer esto y ponerlo debajo de tu cama. Dios te ha dado esta capacidad, te ha permitido que te entrenes. ¿Para qué? Para que vayas y des la batalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ocupando la armadura. ¿Cómo vamos a ocupar la armadura? Bueno, para atacar necesitamos la espada. Si la espada no tiene filo, o la espada está así de chiquita como un tenedor o un cuchillo de mesa, pues va a llegar un chico enemigo con un espadón y te va a destrozar. ¿Cómo tenemos nuestra espada bien trabajada, bien afilada, memorizando la palabra, entendiendo los argumentos, permitiéndole a Dios que su palabra fluya en nosotros, poniéndonos el casco de la salvación, el escudo de la fe? ¿Y qué más? Todo el peto que tenemos con justicia también, las bolsas, el calzado del Evangelio. Y eso es diario, chicos. La batalla está arreciando y nosotros salimos pero sin nada. La Biblia ni en el celular la llevamos, hermanos. ¿Cómo vamos a dar batalla, mis queridos hermanos? ¿Cuántos de aquí quieren ser usados por Dios en medio de esto que es apologética? Hay mucho más que aprender, hay muchos canales que pueden seguir, muchos libros que pueden consultar. Tal vez es un ministerio que ustedes puedan dedicarse a poder ver. Les animo y les exhorto como su hermano en Cristo en que no dejen pasar nada de esto, que no crean que no son suficientemente dignos de ser ocupados. Dios los hizo con un propósito y tiene un objetivo, el que ustedes hayan venido a más de 12 conferencias, 16 en total, para poder aprender una que otra herramienta para poder dar batalla. Defiende tu punto de batalla donde Dios te puso, transmite el Evangelio, domina sobre tus enemigos a través de la palabra de Dios, dales ejemplo, muéstrales con tu testimonio. Muchos de ustedes Dios les ha permitido ser universitarios, a otros les está permitiendo tener un empleo, a otros les está permitiendo tener una buena familia y tener lugares donde ustedes pueden ser de influencia. Pero si ustedes no son luz, si la sal pierde el sabor, no sirve para otra cosa más que para ser hollada y ser tirada ¿qué? Afuera. La gente necesita escuchar y tú necesitas tener el valor de alzar la voz. Que tal vez te toque un general de los malignos sabroso que te dé un baile en la primera, tal vez, pero hasta las enseñanzas negativas te sirven para poder aprender y ir mejorando todo lo que tú ahorita has tenido. Y que vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al pastor por favor que concluya con una oración. Padre Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos por tu fidelidad, por tu paciencia, Señor, por tu amor y porque tú nos vas guiando paso a paso. Te agradezco de manera muy especial por la vida de mi hermano Oscar, por el conocimiento, Señor, que tú le has dado, por el don que le entregaste, Señor, y que comparte de esta manera tan eficiente tu palabra. Gracias, nuestro Dios. Ahora somos responsables nosotros de defender en todo momento, Señor, la palabra, presentar defensa, como dice tu palabra, con mansedumbre de todo aquel que te demanda razón de esperanza que hay en nosotros. Gracias, nuestro Dios. Gracias por cada uno de los jóvenes, de las señoritas que atentamente estuvieron, Señor, en todo este curso. Suplicamos que sigas obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, que podamos ser consistentes, Señor, en la creencia y en la práctica diaria. Bendito nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias, Señor, por este momento. En Cristo Jesús. Amén.